Vamos a continuar con esta exposición en serie sobre las 3 etapas de nuestra salvación. Como cristianos muchas veces nosotros decimos soy salvo o predicamos tú tienes que ser salvo, pero muchas veces se ignora de qué se trata esta salvación. Y la salvación no es simplemente repetir una oración para ir al cielo, sino en verdad es todo un plan. Hay algo planificado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y lo venimos exponiendo en 3 etapas. La salvación de Dios manifestada en 3 etapas. ¿Se acuerdan cuál era la primera? La salvación planificada. ¿Quién es el que planificó la salvación? El Padre. Así dice la Escritura, ¿sí? Es el Padre el que planificó esta salvación desde antes de la fundación del mundo. En un acto electivo, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, dice Efesios 1:3. Pero esa salvación planificada en cada detalle, en cada cosa que Dios Padre ha planificado, Cristo consumó esa salvación o logró esa salvación cuando Él murió en la cruz del Calvario. O sea que Cristo lo que vino a hacer a este mundo se encarnó para cumplir con lo planificado del Padre. Y hasta allí nosotros vemos de que hay una obra perfecta, pero el Espíritu Santo es el que hace la aplicación de la salvación. Nuestra salvación es por obra del Espíritu Santo. Todo eso lo enseña la Biblia. Esto está grabado y filmado para que los que no pudieron venir puedan conseguirlo por internet, a las enseñanzas, los videos, y puedan continuar. Hemos comenzado el miércoles pasado acerca de la obra del Espíritu Santo para aplicar la salvación a nuestras vidas. Hoy voy a continuar con la tarea del Espíritu Santo. Pero quiero ir al ejemplo más claro y a la exposición más clara de la Biblia en cuanto a la obra soberana del Espíritu Santo de Dios para que los creyentes, los que creen, sean salvos. Les invito a que me acompañen a un hecho histórico en Juan capítulo 3. Jesús y Nicodemo. Es importante entender que este capítulo 3 y especialmente los primeros versículos en los que vemos un diálogo, Jesús revela cómo un pecador puede entrar al cielo. Juan capítulo 3. Pero vamos a tomar lectura del 1 al 8, únicamente esta noche. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Oremos. Queremos pedirte, Padre Celestial,
ante tu palabra y ante la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros, que nos permitas comprender las Escrituras y que podamos nosotros ver tu gloria en ellas, Señor. Pedimos, Padre Celestial, que tomes control del lugar donde estamos reunidos, para que todos estemos atentos sin ninguna interrupción y poder, Señor, de esta forma deleitarnos en tu palabra. Asiste, Señor, a tu siervo que tiene la responsabilidad delante de tu presencia de predicar tu palabra. Y, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderla, a aplicarla y a vivirla, Señor, porque es para tu gloria. Ponemos de nuestra parte en toda atención y poder escuchar lo que tú quieres enseñarnos esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En mi carrera de secundario, yo me recibí de técnico en computación y programador en sistema. Pero mi primer intento, mi primer año fue en la escuela técnica número 3, que está aquí en la avenida. Y fue el fracaso más grande que yo tuve. Yo pensé que quería ser un dibujante, un arquitecto y trabajar con los planos. Y déjeme decirle, hermanos, que hice primer año solamente allí. Y para un niño de 13 años que está comenzando primer año, no hay nada más frustrante que dibujar un plano de algo en la hoja de dibujo técnico, utilizando escuadras, reglas, escalímetros, compases. Batián conoce de esto porque él estudió allí. Y yo pensando que era una obra perfecta, y cuando la iba a presentar, el profesor decía, esto es un mamarracho. Y la tiraba. No sé si a alguien le pasó algo así. Pero cuando alguien piensa que es algo bueno, o que está perfecto, o que a lo sumo habrá que hacerle uno que otro arreglo, no hay nada más terrible que le arranque la hoja y diga, esto es un mamarracho. A veces las madres hacen esto con los hijos cuando dicen, vamos, escribí el dictado, y empiezan con el dictado. Y después que borró yo 2 veces, ¡fua!, le arranca la hoja y dice, es un mamarracho, empezar de nuevo. ¿Pasó o no pasó? Bueno, ahora escriben en computadora, así que no creo que le arranque la computadora, ¿no? Pero es frustrante pensar de que estamos muy bien y de pronto te dicen, no sirve para nada. Bueno, no sabemos mucho de por qué Nicodemo vino de noche. No sabemos mucho de por qué Nicodemo vino quizás en la oscuridad. ¿Será porque no quería que nadie lo vea? Probablemente se cubrió y en medio de las sombras de la noche vino al encuentro con Jesús. ¿Será porque tenía miedo o porque tenía vergüenza de que lo vean hablando con Jesús? Probablemente Nicodemo también siendo un rabí, habrá terminado su servicio cansado, agotado, y habrá pensado, Jesús también es un rabí, y a lo mejor la mejor hora para charlar es a la noche, que le puedo preguntar muchas cosas hasta la última hora de la noche. Puede ser. O tal vez Nicodemo simplemente venía cargado de preguntas y no quería que Jesús lo reconozca. No sabemos, no tenemos la respuesta para eso. La Biblia no dice por qué Nicodemo vino de noche, pero lo que sí dice es que un hombre de los fariseos llamado Nicodemo vino de noche a Jesús. Ahora, sí sabemos algunas cosas de Nicodemo. Por ejemplo, Nicodemo nació en una familia correcta. Él era linaje de Abraham. Pero Jesús le dijo, necesitas nacer de nuevo. En otras palabras, tu vida es un mamarracho, hay que empezar de nuevo. Nicodemo era un fariseo genuino. Verdaderamente tenía un trasfondo religioso muy comprometido. Por eso era un principal. Esto quiere decir que él tenía una vida moral muy correcta. Pero Jesús le dijo, tenés que nacer de nuevo. Nicodemo tenía su mejor educación,
Era un hombre docto de la ley, conocedor de la ley, llamado y conocido como el maestro de Israel, con conocimientos en escrituras, en hebreo, en griego, para ser un doctor. Pero sin embargo Jesús le dijo, no sirve para nada, tenés que volver a nacer. Nicodemo era miembro del Sanedrín, era un importante organismo legislativo, político del pueblo judío, era un principal de la sinagoga. Sin embargo Jesús le dijo, tenés que nacer de nuevo. Nicodemo era llamado el maestro, el que conocía, el que sabía todo. Pero Jesús le dice, necesitas nacer de nuevo. Probablemente el modo de nuestra justicia o la percepción de juicio personal, nosotros podríamos decir, Nicodemo es un hombre ejemplar, un hombre bien calificado, bien educado, de buena familia, con instrucción, un hombre principal, un maestro, de un alto cargo jerárquico en el Sanedrín. Y si presentásemos, qué sé yo, a Barrabás, que era un sedicioso, un violento, un matón, vivía de cárcel en cárcel, probablemente uno dirá, este sí nos sirve, ¿no? Nuestra manera de pensar. Nicodemo llegó ante Jesús, siendo él un hombre importante para la sociedad, pero Jesús pareciera ser que no le tembló el pulso para que la primera palabra que le dice a Nicodemo es, Nicodemo, tu vida no sirve, tenés que nacer de nuevo. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? ¿Qué pasaría si nosotros de pronto podemos encarar a Jesús estando aquí en la tierra y decirle, Maestro, aquí vengo a hacerte algunas preguntas, y que el Señor te diga, mira, no hay nada en tu vida bueno, tenés que nacer de nuevo? Es interesante ver el diálogo que tiene acá, porque Jesús responde algo que Nicodemo nunca preguntó. Porque ustedes ven los primeros 3 versículos descriptivos de la escena, del horario y de quién era el que venía Jesús, pero nunca hay una pregunta. ¿Lo ven así? Sin embargo, el versículo 3 dice, respondió Jesús. O sea, que Jesús respondió a una pregunta que Nicodemo no la hizo. Pero fíjense, ¿por qué respondió Jesús? Si nosotros acoplamos el capítulo 3 con el capítulo 2, desde el versículo 23, podemos entender por qué Jesús le respondió una pregunta que Nicodemo nunca lo hizo. Juan capítulo 2, versículo 23 dice, estando en Jerusalén, en la fiesta de las Pascuas, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque, ¿qué dice allí? Conocía a todos, y mira lo que agrega, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Puede entender por qué Jesús responde una pregunta que Nicodemo nunca la hizo? Porque él conoce nuestros pensamientos y porque seguramente sabía que Nicodemo venía a hablar con Jesús diciéndole un piropo a Jesús, porque este era un fariseo y él vino a decirle, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios, porque nadie hace estas señales que tú haces si Dios no está con él. Esto era un halago, esto era como un piropo, era como, y más, mucho más viniendo de un fariseo y de un principal de los fariseos. ¿Se da cuenta que, cómo? Un reconocimiento, como diciendo, pero jamás un fariseo haría esto. Así que parecería ser de que lo primero que hace Nicodemo es tratar de buscar un acercamiento halagador para que Jesús revele qué cosa. ¿Cómo hacía esas señales? ¿Qué poderes tenía? ¿Cómo era su sabiduría? ¿Y qué significaba que Dios esté con él? O sea, lo que le estaba pidiendo Nicodemo es a Jesús, tú
seguramente tienes cosas que yo necesito aprender, que yo necesito ver, que yo necesito vivir. En otras palabras, Señor, yo quiero estar de tu lado. Por eso es que Jesús le dice, Nicodemo, tú no puedes estar del lado mío, no puedes entender lo que yo predico, no puedes creer lo que yo hago, no puedes ver las cosas que hay en el reino si no naces otra vez. ¿Se entiende esto? Así que la pregunta de esta noche es, ¿por qué todos debemos nacer de nuevo? Cuando digo todos, estoy diciendo todos aquellos a quien el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo. Cristo pagó la deuda sustitutiva y penal en la cruz del Calvario, consumando la obra, y que ahora el Espíritu Santo va a aplicar esa redención en ese creyente. ¿Por qué necesitamos o por qué debemos nacer de nuevo? Fíjense ustedes, Jesús le dice el versículo 3, de cierto, esto hablamos el domingo, que significa amén, amén. O está diciendo, presta mucha atención a lo que te voy a decir. Que el que no naciere de nuevo, fíjense en que no le dice, Nicodemo, si tú no naces de nuevo, sino que está diciendo, el que no naciere de nuevo, está poniendo como un principio general para todos los que quieren entrar al reino de los cielos y todos los que quieren vivir en el reino de los cielos. Es imposible para una persona si no nace otra vez. Una persona que nace 2 veces es un escogido de Dios. Porque todas las personas nacen una sola vez y después la muerte y el juicio. Pero nosotros nacemos 2 veces. Nacemos biológicamente y nacemos espiritualmente. Y es el mismo Jesús que en el capítulo 4 a la mujer samaritana le revela que Dios es espíritu. Que los que van a tener una relación con Él en adoración deben hacerlo en el espíritu. Y en verdad, por esa razón es que muchas personas simplemente se adaptan a una vida religiosa, se adaptan a una vida moral cristiana, se adaptan a una manera de vivir de una forma ética aceptable, pero el día que mueran y creyendo que van a ser salvos, van a ir al cielo, Jesús le va a cerrar la puerta diciendo, no te conozco. Por esa razón es que el Evangelio debe ser predicado todo el tiempo, todos los días. Y si el cristiano dice, yo ya no necesito escuchar el Evangelio porque ya soy salvo, déjeme decirle que yo necesito todos los días del Evangelio para cada vez más admirar la gloriosa victoria de Cristo en la cruz, porque somos salvos por Él. Así que fíjense en que Jesús le dice inmediatamente, Nicodemo, ante la sociedad eres un hombre intachable. Es un hombre de familia ejemplar, educado, inteligente, principal, miembro del Sanedrín, moralmente correcto. ¿Qué diría la gente? Es un pan de Dios. ¿Califica o no califica así la gente? Este es un pan de Dios. Y cuando alguien se muere, veo que todos somos buenos cuando nos morimos, ¿no? Ya hasta los delincuentes dicen, era tan bueno. Él le tiraba a errar, dice. Era buenito. Bueno, fíjense ustedes que encontramos a las personas que califican de bueno cuando se mueren. Pero cuando están en vida, la gente sabe identificar y dice, esta persona merece ir al cielo. La pregunta es, ¿la salvación es por méritos? Absolutamente no. Es por gracia. ¿Y qué era la gracia? Un regalo inmerecido. Un favor que no merecemos. Eso es gracia. Por lo tanto, Jesús, conociendo el corazón de Nicodemo, entendiendo que ante la vista de la sociedad era un hombre intachable, pero para él le decía, Nicodemo, estás afuera. Nicodemo, estás perdido. Si quieres ver y entrar en el reino de los cielos, debes nacer de nuevo. ¿Cuánto entienden hasta acá lo que estoy diciendo? Ahora, ¿les suena lógico lo que le dice Jesús?
Mire, es como que uno se pone a pensar, ¿cómo nacimos nosotros? ¿Ustedes decidieron nacer? No. Ahora, la Biblia enseña 4 tipos de nacimientos, 4 formas de que un ser humano puede ser creado. Número 1, por el polvo de la tierra y el soplo del Espíritu, ¿sí o no? Adán. Número 2, por una costilla que Dios sacó de Adán, hizo un ser humano, a la mujer. Número 3, de la unión sexual del hombre y la mujer en un acto de amor, nace una vida. Y número 4, del Espíritu Santo. No hay otra forma. Ahora, las 2 primeras nos descartamos. Yo no nací de un soplo. Había tierra ese día que nací yo, pero no era del polvo ese que nací yo. Ahora, tampoco fui de una costilla, ni ninguna de las hermanas que están acá fueron nacidas de una costilla. Todos nosotros venimos de la unión de un hombre y una mujer que por una expresión de amor nació una nueva vida. Así que yo hubiera preferido nacer del polvo de la tierra o de una costilla, pero hemos nacido de 2 personas pecadoras. Y lo que se engendra la carne, nace en la carne. Y es carne. Y hay un serio problema, que la vida del reino es espiritual, no en la carne. Aunque seremos transformados en una carne nueva, incorruptible, por un cuerpo nuevo que nos dará el Señor. La pregunta es, ¿por qué necesitamos nacer de nuevo? La Biblia es muy clara y deja muy claro esto, de que Jesús le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo, porque una persona que no nace de nuevo, como dice Juan capítulo 3, es una persona que no puede ver las cosas espirituales. Y cuando hablo de las cosas espirituales me refiero a las cosas espirituales de Dios. Una persona que no nace de nuevo no puede ver. Jesús, hablando con Nicodemo, después de escuchar ese halago que le dijo, tú eres el maestro, Dios está contigo, Jesús le dice, te aseguro que si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Ahora, no es una ilustración en sí misma, sino es una base escritural, pero que sí está haciendo referencia a una conversión. ¿Por qué? Porque no es literal que nosotros, no es natural que nosotros volvemos a nacer, o lo que muchos mal entienden de esto, que es la reencarnación. No es esto, sino que las cosas de Dios son sobrenaturales y el hombre es natural. El hombre no percibe las cosas del Espíritu, el hombre natural no las puede discernir, el hombre natural no las entiende. Por eso es que se necesita predicar el Evangelio para que los hombres naturales que están muertos en sus delitos y pecados, de pronto sean revividos, renacidos por el Espíritu Santo de Dios, y entonces pueden ver, pueden oír, pueden vivir, pueden participar de lo sobrenatural de Dios. La palabra sobrenatural ha sido impregnada por el falso evangelio. El falso evangelio quiere llevar justamente a que vivas lo sobrenatural, haciéndole referencia al fuego extraño que se presenta en los altares de Dios, en cuanto a la manipulación emocional de la gente, a las palabras mentirosas, dejando de lado el evangelio y hablando más bien del egocentrismo o el humanismo dentro del poder, haciendo de que vivas feliz, que seas millonario, que seas próspero, que tengas éxito, que saques al campeón, que liberes al más, qué sé yo. No hace referencia a eso. Una persona necesita nacer de nuevo. Nicodemo escucha esta primera respuesta del Señor
Y el versículo 4 analiza, como cualquier persona puede analizar. Tratamos de filtrar lo sobrenatural y espiritual por el razonamiento lógico, natural de un hombre caído. Nicodemo dijo, y ahí viene la pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El razonamiento es lógico, pero es natural. No es compatible con la respuesta sobrenatural que ha dado Cristo. Entonces Jesús, apelando a que Él es un hombre religioso, conocedor de la ley, fariseo, integrante en Sanedrín y maestro de la palabra de Dios, añade la respuesta para que entienda. Le dice el versículo 5, de cierto te digo que el que no naciere, y acá dice, de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Como verá, Nicodemo escuchó algo que empezó a entender. ¿Por qué? Porque era un sacerdote, rabí, maestro de la palabra, conocedor de la ley. Nosotros claramente tenemos que entender que esa pregunta tiene su respuesta en lo que es el agua y el Espíritu. Algunos interpretan que para ser salvo debe bautizarse y recibir el bautismo del Espíritu Santo. Otros simplemente dicen el bautismo infantil es lo mejor para que desde niño ya sea inducido a la salvación hasta que el Espíritu Santo lo transforma. Pero en realidad lo que vemos nosotros que está citando aquí Jesús es lo que dice Ezequiel capítulo 36, que ni más ni menos es una revelación en profecía de la regeneración obrada por el Espíritu Santo de Dios. Ezequiel capítulo 36 dice el versículo 25 y 26, la obra del Espíritu Santo para transformar a una persona. Y dice así, esparciré sobre vosotros agua limpia. Esto está hablado desde un cuadro profético y simbólico. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Dice, os daré corazón ¿cómo? Nuevo. Y pondré espíritu con minúscula nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, o sea, un corazón vivo. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu con mayúscula y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Lo que vemos en estos versículos, Nicodemo lo conocía perfectamente como maestro de la ley. Y porque en ese momento no había Nuevo Testamento, solamente estaba el Antiguo Pacto y este profeta era muy conocido por los fariseos. Así que claramente cuando Jesús le dice que debe nacer del agua para ser limpio de sus pecados, está hablando de lo que Juan en su primera carta dice que sucede cuando alguien confiesa sus pecados. El Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Con qué nos lava y con qué nos limpia? No es con agua, sino con la sangre del Cordero de Dios. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, nacer del agua significa arrepentimiento para salvación. Y nacer del Espíritu es la vivificación, cuando dice, daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. El primer espíritu que figura en el versículo 26 está en minúscula, quiere decir, después del soplo, del ruaj de Dios,
entonces ese ser viviente tiene vida nueva. Pero cuando viene el Espíritu Santo de Dios, esa regeneración, esa conversión, esa transformación, hace de que esa persona pueda vivir lo sobrenatural de Dios. Y cuando hablo lo sobrenatural de Dios, no es lo que el producto de la imaginación quiere llevarnos. Porque hoy se venden muchos libros acerca de lo sobrenatural. Y se hacen campañas y congresos de lo sobrenatural. Y se llama sobrenatural a las cosas que yo experimento con mis emociones. Y eso no es sobrenatural. Eso sigue siendo natural y aún más natural todavía, porque es de tu carne. Lo sobrenatural es que guardes su palabra, que la pongas por obra, que vivas conforme a su palabra. Porque el que es natural no conoce la palabra de Dios, no la entiende la palabra de Dios, no la aplica la palabra de Dios, no la vive la palabra de Dios, ¿se entiende? Así que muchos menosprecian. ¿Para qué tanto estudio, hermano? Tanto estudio la Biblia. Vamos a hacer algo más carismático, que se demuestre el amor. Hay que tener un salvo equilibrio, es verdad, pero mis hermanos, si no tenemos la palabra, ¿cómo podemos saber si nosotros somos salvos o no? Porque Jesús dijo, ¿saben quién me ama? El que guarda mis mandamientos. Retén la palabra que el Señor te ha dado. Retén la doctrina que el Señor te ha dado. Ahora, una persona puede decir, mire, yo vivo lo sobrenatural. Mire, raca, raca, taca, taca, rapagaga. No es eso lo sobrenatural. Lo sobrenatural es que cuando tú leas la palabra, haga lo que hizo Esdras. Dispuso su corazón para estudiarla, para aprenderla, para aplicarla y para enseñarla. A ese hombre yo le creo, que vive lo sobrenatural. Pero las emociones y las cosas que forman parte de la espuma y la efervescencia que el hombre le gusta, se llaman fábulas según la Biblia. Por eso dice Pablo a Timoteo diciendo que en los postreros días muchos huirán, porque no soportarán las sanas doctrinas, sino que tendrán comezón de oír. ¿Algunos tuvo alguna vez comezón? ¿Qué necesita? Urgente. Y yo cuando le agarra la espalda, uno busca a alguien, por favor, que nos rasque la espalda. Algunos hacemos como el caballo, ¿no? Contra la pared. ¿O quién no tuvo una aguja de coser de la madre para entrar? De tejer, perdón. No, de coser no, de tejer. La otra es peligrosa. ¿Se dio cuenta, mi hermano, que nosotros entendemos lo que significa tener comezón? Cuando alguien tiene comezón de oír es que está desesperado buscando escuchar lo que quiere escuchar y saciar el apetito de su carne. Por eso dicen que huirán buscando fábulas, porque tendrán comezón de oír, y dice Pablo, y se les van a amontonar maestros conforme a su concupiscencia. Pero el que está en lo sobrenatural, el que nació de nuevo, el que vive la vida en Cristo Jesús, que ha nacido del Espíritu, es el que dice, como dice el versículo 27, pondré mi espíritu, con mayúscula, y haré, fíjense, no harán ellos, sino que yo haré en ellos que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y lo pongan por obras. ¿Por qué hay tantos cristianos que no les gusta congregar? Porque no han nacido de nuevo. ¿Por qué hay tantos cristianos que no tienen idea de lo que dice la palabra? Porque no han nacido de nuevo. ¿Por qué hay tantos cristianos? Cuando digo cristiano no es lo mismo que creyente. Una cosa es ser creyente, es el que cree, y un cristiano practica una religión, que otra cosa. Por eso es que estoy diciendo que, mis hermanos, Jesús le dijo a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. ¿Por qué?
Porque la obra de nacer no es nuestra, es del Espíritu. Yo no planifiqué nacer, yo me di cuenta que nací cuando empecé a crecer, ni siquiera me di cuenta que nací cuando era un bebé recién nacido. Yo descubrí que este dedo era mío cuando me lo mordí, me dolió. Porque era un niño, un bebé, no tenía noción. Cuando mi mente empezó a crecer y a desarrollarse, a tener conciencia, a darme cuenta, entonces me di cuenta que soy un ser vivo. Pero ninguno de nosotros nacemos diciendo, hola vieja, ¿cómo estás? Llegué, al fin, ya no tenés la panza hinchada. Nunca nosotros llegamos a este mundo sabiendo, porque ni siquiera nosotros planificamos nacer. Así que no les suena extraño que Jesús le dice, Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. La pregunta es la que Nicodemo hizo justamente en el versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Se dio cuenta de su inhabilidad. Yo no puedo salvarme. Yo no puedo nacer de nuevo. Yo no lo puedo hacer. ¿Lo hace quién? El Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hace el Espíritu Santo? Versículo 8, el viento sopla de donde quiere. Oye su sonido, mas no sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La obra la hace el Espíritu Santo. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque solamente el Padre planificó tu salvación de antes de la fundación del mundo. Solamente el Hijo vino a concretar la salvación pagando y muriendo y resucitando en la cruz del Calvario. Y solamente el Espíritu Santo tiene acceso para entrar a lo más íntimo de tu ser y engendrar la vida de Cristo allí. Una niñita tomó un pimpollo de una rosa que estaba bien cerrado y ella quería ver la rosa. Y empezó a abrirlo al pimpollo. Y luego empezó a abrir los pétalos. Y empezó a darse cuenta que todo caía y se destruía. Y lloraba esta niña diciendo a la madre, ¿por qué se rompió? Ya no puedo volver a cerrarla. Yo quiero que esté como esa rosa. ¿Por qué esa rosa está abierta? Y esta se me rompió. Y la madre le dijo, porque la vida empieza desde adentro. Si tú la abres de afuera, la rompes. Pero cuando el Espíritu Santo se te mete por la palabra y el Evangelio, la obra comienza a fluir desde adentro. ¿O no dijo Jesús, de tu interior correrán ríos de aguas vivas? ¿O no está profetizado lo que vio el profeta en el valle de los huesos secos? ¿Cómo comenzó la vida? Huesos por huesos, tendones por tendones, la carne, la piel y el espíritu. La resurrección comienza desde adentro hacia afuera. La obra la hace el Espíritu Santo desde adentro hacia afuera. Por eso es que nosotros vemos que se necesita nacer de nuevo, porque la carne, si no ha nacido, es limitada. ¿Por qué está limitada? Su mente es hostil a Dios. No puede ni quiere sujetarse a Dios. Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8 dice así: por cuanto los designios de la carne son enemistad para con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Como usted verá, mi hermano, la carne necesita, esa persona que vive la carne necesita nacer del Espíritu. Porque hemos visto que del Espíritu el hombre puede andar en su palabra, vivir su palabra, cumplir su palabra, guardar su palabra. Pero el que es nacido de carne no puede, ni tampoco quiere. No se sujeta. No puede venir al rey para servir. El que está en la carne no puede, sino más bien huye. Jesús lo dijo claramente en Juan capítulo 6, versículo 44. Cuando dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Nadie viene a buscar al Señor. Es el Padre el que lo trae. ¿Por qué? Porque el Padre te escogió desde antes de la fundación del mundo para ser salvo.
Entonces, el hombre natural no viene a Dios. Cuanto más los llamaba, dice el profeta, más se alejaban de mí. El hombre natural no busca la luz, sino que aborrece la luz y ama las tinieblas. ¿Y por qué no viene a la luz? Porque sus obras son malas. No puede. ¿Y quiere reconocer cómo es el hombre en la carne? Gálatas capítulo 5. Dice el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu. Gálatas 5:16. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué quiere decir? ¿Que cuando uno nace de nuevo ya no tiene más carne? Sí, ahora se da la batalla. La batalla es el espíritu contra la carne y la carne contra el espíritu. ¿Saben por qué hay hermanos fuertes y sirven al Señor con toda su pasión? Porque alimentan su espíritu y su carne está bajo sujeción. Pero ¿sabe qué pasa cuando alguien deja de alimentar el espíritu? ¿Quién crece? La carne. Un hombre que iba todas las tardes a la plaza de un pueblo a hacer pelear a sus dos perros y cobraba las apuestas que hacía. Y tenía un perro negro y un perro blanco. Al perro blanco se lo veía flaco, se lo veía así medio débil. Aparentemente pareciera ser que estaba pobre perro. Y el negro se lo veía fornido. Imagínense, toda la gente apostaba para el negro. Y él apostaba al blanco, el dueño de sus perros. Y los ponía a pelear. Y el perro blanco sacaba no sé de dónde una fuerza y lo vencía al negro. Y ganaba mucha plata. Volvía la otra semana con los mismos perros. Y toda la gente iba al perro blanco. Y él apostaba al perro negro. Y los ponía a pelear. Y ganaba el perro negro. Y la gente decía, ¿pero cómo hace? Es muy simple. Los perros son míos. Yo alimento toda la semana al que quiero que sea el ganador. Y lo hago pasar hambre y lo debilito al que quiero que pierda. ¿Se da cuenta que un simple ejemplo nos enseña por qué el apóstol Pablo nos dice que no andemos en la carne sino en el Espíritu? Y no les demos lugar a los apetitos de la carne, porque hay una batalla en nosotros. Fíjese lo que dice, 17, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu, y los del Espíritu contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué está diciendo? Si usted mengua espiritualmente, ¿sabe cómo menguamos espiritualmente? Deje de orar, deje de leer la Biblia. Empiece a congregarse salteado cuando le nazca. No adore a Dios, no consulte a Dios. Y empiece a consumir todo lo de este mundo. Empiece a consumir cada vez más las cosas que este mundo nunca sacian a la vista de ver y a los oídos de oír. Empiece a abrazar todo lo que este mundo te da como vanagloria, los logros, el ego que empieza a inflarse, los éxitos, los aplausos. Empiece usted a buscar eso y deje de tener comunión con Dios. Va a ver cuál es el que va a predominar. ¿Por qué hay tantos cristianos que ofenden a Dios? Porque menguan su vida espiritual y se dedican a andar en la carne. ¿Y qué obras hay en la carne? Dice el versículo 19. Así se manifiestan las obras de la carne. Adulterio. ¿Por qué cristianos caen en adulterio? Porque menguan la vida espiritual. Fornicación, porque hay jóvenes que no pueden parar de fornicar, porque menguan su vida espiritual. La inmundicia, que ya hablamos de prácticas sexuales que son terribles. Hoy la pornografía y la masturbación en todos sus aspectos está al alcance del día. Y nadie se atreve a confesarlo o decir, ayúdeme. Porque esto es lo que a mí me trae mucha vergüenza.
Pero ¿no es ilógico pensar así un hijo de Dios? De que te dé vergüenza de que tu hermano o el pastor sepa y no te avergüenza que Cristo, que está en todo lugar y todo lo ve, está allí. Nuestros ojos están unidos a Cristo en el momento cuando leemos la Biblia que cuando alguien puede mirar pornografía. No se separan. Por esa razón es que las obras de la carne se manifiestan con pecados sexuales. Pero también dice el versículo 20, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y Pablo se cansó de escribir. Y dijo, y cosas semejantes a estas, las cuales os amonesto. Hermanos, no puedes entrar al reino de los cielos si no naces de nuevo. ¿Cómo? Por agua y espíritu. ¿Qué es esto? El arrepentimiento genuino, la confesión de tus pecados. Si alguien logra arrepentirse con la tristeza del arrepentimiento y el dolor del pecado y los confiesa, no es un acto de la carne, sino es una obra ya del Espíritu Santo. Porque seguidamente el Espíritu te da el testimonio que eres un hijo de Dios. Ahora, ¿cómo nos transforma el Espíritu Santo? El nuevo nacimiento es una obra soberana del Espíritu de Dios. Veamos Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Dice el versículo 18. Él, en su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Nosotros tenemos que entender que el Evangelio, la palabra de Dios oída y que trae a un pecador convicción de sus pecados y se arrepiente y duele haber ofendido al Padre Celestial, es porque la obra del Espíritu ha comenzado a funcionar de una forma soberana. Porque el único que convence al pecador de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo de Dios. Segundo, el Espíritu Santo en el nuevo nacimiento hace una obra efectiva. Realmente es una obra efectiva. Fíjese en 1 Juan capítulo 2. Dice el versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. O sea, que es evidente la conversión que tuvo. El nuevo nacimiento, y perdón la palabra, no es un chamullo del cristiano. Es la evidencia de vida. Es el modo en que vive. La transformación. Si antes me deleitaba en la carne, cuando peco, me duele y me avergüenza. Una persona que ha nacido de nuevo, verdaderamente muestra una forma de vida diferente. Capítulo 3, versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No, oiga, no dice no peca. Dice no practica el pecado, que es otra cosa. Nosotros pecamos por naturaleza y esos restos del pecado que todavía están en nosotros. Pero el practicante de pecado es aquel que no ha sido regenerado y es aquel a quien Jesús en Mateo 7:21 dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y muchos me dirán aquel día, Señor, si en tu nombre predicamos, echamos fuera demonios, sanamos enfermos. Muchos creen que la obra que hacen es la garantía de la salvación. Volvemos al principio. Nicodemo tenía todos los boletos para ser salvo, pero sin embargo, el Señor le dijo, tu vida es un mamarracho, tenés que nacer otra vez.
El que ha nacido de nuevo no practica el pecado. ¿Saben por qué? Porque la simiente de Dios, ¿sabe quién es la simiente de Dios? Cristo. Está en Él. Permanece en Él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Cómo es que obra el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo para que un pecador nazca de nuevo? El Evangelio de Juan, capítulo 1, por revelación del Espíritu Santo, Juan escribe su Evangelio haciendo referencia de cómo es la concepción de una nueva vida. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en principio con Dios, y todas las cosas, está hablando de Jesús, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. ¿En quién? En Cristo. ¿En quién está la vida? En Cristo. Por eso Juan en su carta dice que el que tiene el Hijo tiene la vida, pero el que no tiene el Hijo no tiene la vida. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Más abajo dice el versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, que es el derecho legal, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quién es el Dios? El Padre. Engendrados por el Padre. Ahora, la palabra simiente es la palabra semilla. La palabra simiente que hemos leído recién, la simiente del Padre, la tenemos nosotros. Es la semilla. Esa semilla es la palabra que dijo Jesús en la explicación de la parábola del sembrador. La semilla es la palabra de Dios que cae en el corazón y fertiliza. Jesús es la palabra, Jesús es la semilla, Jesús es la simiente, derivada la palabra, y no se asuste por lo que voy a decir, derivada la palabra semilla, simiente en griego es la palabra semen. Y todos sabemos que biológicamente se necesita para la concepción, pero no es de hombre, no es de carne, no es de naturaleza humana, es de parte de Dios. La palabra de Dios llegó a nuestras vidas que estaban muertas y nos dio vida. Por eso dice que la vida estaba en el Hijo y Él era la luz de los hombres. ¿No les suena a ustedes cuando una mujer está por dar a nacer su hijo, dice, ya dio a luz? Se puso a pensar. Y no nació un foco. Aunque algunos tienen forma de foco. Pero no nació un foco, sino que nació una nueva vida, un nuevo ser. Y dice, ya alumbró la mujer. ¿Vio que se dice así? Bueno, antes se decía, ahora no sé si se dice así. Pero ya alumbró, ya dio a luz. Queridos hermanos, Jesús es la vida implantada por el Espíritu Santo a través de la palabra dada por el Evangelio de Jesucristo. Es el Padre que engendró. Por eso es que es una obra soberana, es una obra efectiva, pero también es una obra misteriosa, que yo no la sé explicar, ni nuestra mente está capacitada para entender, porque lo que de Dios es grande. Muy bien, termino. Usted habrá dicho, el pastor dijo que iba a hablar del orden de la salvación. Necesitaba hablar de esto primero. Pero ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la forma? Cuando recibimos nosotros esa nueva vida, que es la vida de Cristo, esa persona empieza a ser gestada espiritualmente y empieza a crecer. Pero ¿saben qué? Dios es un Dios de orden. Digo conmigo, Dios es un Dios de orden. No es improvisado, mis hermanos. Romanos capítulo 8. Dice el versículo
29 y 30. Porque a los que antes conoció, está hablando que el Padre en un acto electivo de amor los conoció. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hace 2 miércoles decía, o creo que fue el miércoles pasado, que hacía referencia de que no se agrega ni se quita a nadie de los que el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo. Ninguno de nosotros sabemos, pero la Biblia dice que son millones de millones los redimidos a la sangre del Cordero. Pero no sabemos el número exacto, ni tampoco sabemos quiénes son. Lo que sí sabemos es que en el mundo hay escogidos y reprobados. Y si alguien quiere pensar o decir por qué es injusto Dios, no le pidamos justicia, porque si es por justicia no se salva a nadie. Todos merecemos la condenación por nuestros pecados. Ya sabe que somos salvos por gracia y por misericordia. Pero lo que vemos nosotros es que aparece la palabra también. Y dice que a los que Él antes conoció, hay un número. A estos también los predestinó. Y a los que predestinó, a estos también. O sea, no hay variación, no hay cambio. A estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea que ni la salvación se pierde, ni nadie puede agregar ni quitar del número de los escogidos. ¿Por qué? Porque hay un Dios de planes. Hay un Hijo que consumó la obra perfecta. Y el Espíritu Santo que aplica la redención no permitirá que ninguno de sus escogidos se muera sin antes ser renacido. Porque a estos mismos los va a glorificar. Al mismo número de escogidos, al mismo número que pagó la deuda a Cristo, es el mismo número que el Espíritu Santo aplica la redención y los salva. Simplemente para ver el orden de la salvación. Hay 10 puntos, que no lo voy a desarrollar ahora, solamente lo voy a nombrar. El decreto de Dios, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. La presencia de Dios en la elección, que dice 1 Pedro 1, 2. La presciencia, no la presencia, la presciencia. El conocimiento previo de Dios. Algunos creen que Dios me escogió porque Dios vio que yo le iba a aceptar y que me iba a arrepentir, por eso me escogió. No, mis hermanos, eso no es bíblico. Porque si no sería salvación de tu obra. La presciencia es en el conocimiento previo. Antes que todo existiese, Dios ya había determinado a quién salvar. La predestinación, la palabra pre es antes, destino es final. O sea que todos nosotros, todos los seres humanos en este mundo están predestinados, preordenados por Dios, uno para vida eterna y otro para condenación eterna. Porque todo es para la gloria de Dios, todo este plan de Dios es para la gloria de Dios. Y Dios glorifica su gracia en los que se salvan y su justicia en los que se pierden. Porque no se olviden, mi hermano, que nadie en el infierno va a estar insultando a Dios. No, no, no. Dice que toda rodilla de la que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra se van a postrar. Y toda rodilla, incluso la de Satanás, va a tener que confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Porque todo es para la gloria. Por lo tanto, mis hermanos, no alterque contra Dios. Si hay cosas que no le entiende, ore y busque que el Espíritu Santo alumbre los ojos de su entendimiento con la palabra del Señor. Porque acá vemos nosotros que lo que Dios decretó, los escogió y luego los predestinó. Pero viene el llamamiento. Ahora, una cosa es algo cronológico y otra cosa es algo lógico. Una cosa es algo que podemos ver nosotros en forma gradual, progresiva o simultánea. Pero si Dios llama, Dios no responde. Si Dios llama, es el hombre que responde. Pero ¿cómo va a responder el hombre si está muerto en sus delitos y pecados? Entonces claramente nosotros vemos que en el llamamiento, cuando Dios llama eficazmente a través del Evangelio y su palabra, esa persona recibe la vida para que responda
el llamado del Señor y entonces venga en arrepentimiento y fe. El ejemplo más claro es lo que pasó con Lázaro. ¿O ustedes creen que Lázaro fue resucitado para que no muera más? Jesús resucitó a Lázaro, pero dentro de poco tiempo murió. ¿Y por qué hizo esto? Para mostrar justamente a todos nosotros en qué consiste la regeneración. Lázaro no estaba en la tumba envuelto en sus mantos esperando, diciendo, ¿a qué hora irá a venir Jesús a resucitarme? No, él estaba muerto y de 4 días estaba podrido ya. Pero cuando Jesús dijo, Lázaro, lo llamó, fue la vida. Y cuando Jesús le dice, ven fuera, Lázaro oyó y se levantó y salió del sepulcro. ¿Por qué se levantó? Porque oyó. ¿Y por qué oyó? Porque cuando lo llamó recibió la vida, fue resucitado. Un cristiano es cristiano o convertido cuando era pecador. ¿Por qué? Porque con el Evangelio de Jesucristo es predicado, el Espíritu Santo hace un llamamiento eficaz y el pecador escogido, que llega a su tiempo, escucha, recibe la vida y cuando te dice, venid a mí los que están cargados y trabajados y yo los haré descansar, yo acudo a Él. ¿Por qué acudo a Él? Porque he sido regenerado. Si no soy regenerado, ¿qué dice? Huye. Romanos capítulo 3, 10, no hay quien busque a Dios. Y a los que fueron regenerados, recibieron el don de la fe para creer y el arrepentimiento para vida y son convertidos. Inmediatamente son justificados delante de Dios Padre y adoptados como hijos de Dios. Pero la santificación es una tarea progresiva de perseverancia hasta que venga Cristo. Y cuando Él venga seremos glorificados y transformados para su gloria. Hasta aquí llego. ¿He sido claro? ¿Me pude hacer entender bien? ¿Necesitan nacer de nuevo alguno acá? Amado hermano, nunca vengas a Cristo con tus trofeos, ni con la llave de tu museo, de todos tus logros, porque es casi seguro que va a decir, necesitas nacer de nuevo. Nadie viene a la salvación por méritos. Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. De ellos es el reino. ¿Sabe qué quiere decir eso? Señor, estoy en bancarrota espiritual. No tengo nada. Si no es por ti, no puedo ser salvo. Esa es la forma. Así que mi hermano, cada vez que usted tenga algún logro, cada vez que alguien lo aplauda, que alguien lo felicite, cada vez que alguien le dé una condecoración, cada vez que alguien lo exalte, lo adule, lo admire, lo ponga de ejemplo, solamente levante este dedo al cielo y diga, soli Deo gloria. Solo a Dios sea la gloria, porque Él merece todo. Nada más, oramos. Bendito Padre Celestial, Dios de los cielos y la tierra, dueño y Señor de todas las cosas. En Cristo Jesús nosotros somos tus hijos y por Cristo Jesús somos herederos de la vida eterna. Y por la obra de tu Espíritu Santo gozamos de esta realidad. Señor, estamos en pleno peregrinar, estamos en una transición, pero un día llegaremos a casa. Gracias, Señor, porque nos cuidas, porque nos amas, porque nos sostienes, aun cuando nuestras fuerzas se debilitan y pareciera ser que nosotros nos soltamos de ti, tú jamás nos sueltas, porque tu palabra dice que aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel. Glorifícate, Señor, a través de tu palabra en los que han escuchado en esta noche tu enseñanza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.